Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, 50 minutos ya sobre las 8 de la mañana, es lunes día 18 y hoy recibimos al vicepresidente del Cabildo Insular, al señor Blas Acosta. Bienvenido, Blas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco de la respuesta que ustedes han tenido esta semana a la visita del señor Fernando Clavijo, por ser la última noticia. Haremos un balance también de infraestructuras, de obras hidráulicas. Sabemos que ahora mismo en la confección del presupuesto para el año 2025 las obras hidráulicas siguen ocupando una buena parte del presupuesto, pero esta semana recibíamos la visita del señor Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno, que aseguraba la inyección de una partida económica que, por otra parte, sus propios compañeros de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura le habían reclamado. Usted ha dicho que sea más justo con los presupuestos. Bueno, yo creo que la información dada es incorrecta. Probable que la hayan llevado a error, pero bueno, no es cierto las cantidades que se han aportado. Es verdad que este año en los presupuestos de la comunidad autónoma había 15 millones presupuestados como una enmienda, pero que nunca lo han dotado, no se nos ha pagado, ¿no? El resto de dinero o ayuda que se mencionaba o se ha mencionado en esa nota de prensa corresponde a ejercicios anteriores, y sí es verdad que le falta que aportar 2 millones y pico, 2,6 millones creo que es este año al Gobierno de Canarias, que veremos si lo aporta o no. En cualquier caso, esa enmienda a los presupuestos de la comunidad autónoma para ayudar a la emergencia hídrica en la isla de Fuerteventura, a día de hoy, ni se le está ni se le espera. Son 15 millones de euros, la consejera de Hacienda no lo ha dotado, no vale que la consejera de Hacienda es de otro partido político y por lo tanto eso no se ha corregido, pero bueno, no sé si... Lo que sí es cierto es que era Lanzarote y Fuerteventura. Lanzarote, esa emergencia hídrica que me consta todavía no la tiene declarada, es verdad que está en una situación complicada hídricamente, pero no la emergencia como Fuerteventura, y bueno... lo que sí se esperaba es que esos 5 millones de euros para ayudar a pagar los más de 33 millones de fondos propios, pero en total son casi 60 millones de euros lo que se ha invertido en este año y medio en infraestructura hidráulica, muchas terminadas y otras en ejecución. O sea, por lo tanto, o hacemos caso una cosa o la otra. Es decir, 3 días antes en una entrevista a la consejera de Hacienda hablaba de 33 millones de euros el Cabildo con fondos propios, o sea, por lo tanto no es correcto. Y por ser educado, pues oiga, mire usted, cuando haga afirmaciones en la isla de Fuerteventura con respecto al agua al menos, no es verdad. Y por tanto, como no es verdad, la época de la fake news hay que ir diciendo las cosas claras. Si eso lo ofende, pues mire, mala suerte. Lo que tiene que hacer es no decirlo, decir que no lo ha aportado, que se compromete a hacerlo y que en breve lo hará, pero que no que se haya aportado, ¿no? Es decir, para poner los datos claros, el Cabildo de Fuerteventura ha inyectado para las obras hidráulicas de norte a sur, de todas las obras que se están llevando a cabo, más de 30 millones de euros. Sí, el Cabildo de Fuerteventura casi 40, lo que va a suponer las obras, lo que ha resuelto de forma, yo creo, significativa los cortes de agua que veníamos sufriendo y el abastecimiento. Probablemente que estén 45 millones finalmente. Mañana tenemos reunión de coordinación de obras y de obras hidráulicas y luego convocaremos obviamente a la comisión para definir la hoja de ruta de los próximos meses por los presupuestos del 2025, ¿no? Que todavía no tenemos una definición clara de cuánto se va a invertir en obra hidráulica el año que viene, ¿no? Y sobre todo lo importante es que se terminen las actuales, que muchas están en una situación bastante avanzada, es decir, Corralejo ahora mismo es la que más retraso lleva, lo que es las calles, que también en breve, en pocos meses, pues también tendremos ya cerradas normalmente las calles para que se puedan volver a abrir el tráfico y que bueno, nos permitirá a nosotros pues no tener esas pérdidas en el casco viejo de Corralejo, ¿no? Que teníamos más del 50% no facturado del agua que se ponía o entraba en el casco viejo. Pero bueno, en definitiva lo que le quiero decir es que a día de hoy nosotros, entre consorcio, que obras que ya estaban en licitación o en fase de licitación que se han licitado y obras que sí que se han licitado por parte del Cabildo, entre los dos, porque la aportación mayor al consorcio es nuestra, no es de los ayuntamientos, estamos hablando de casi 60 millones de euros en obra hidráulica. 60 millones de euros en obra hidráulica. ¿Había habido alguna legislatura en la que se hubiera empleado o se hubiera ejecutado, se hubiera llegado a estas alturas del año con un nivel de inversión en obras así? No, nunca en la historia se ha hecho eso y por lo tanto yo creo que
que era una necesidad, era una prioridad, lo habíamos comentado, y obviamente el ejecutar ese nivel de cantidad de obras y de importe de obras a los funcionarios de infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura, solo reconocer el esfuerzo que se está haciendo, que han hecho y el que seguirán haciendo para que podamos estar en servicio y tener en servicio, obviamente, pues las infraestructuras mínimas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua. Luego es verdad que tendremos que, pues bueno, pues todos los diseminados ir cambiando, instalaciones para poder ir teniendo pues un servicio óptimo en año y medio más. O sea que esa es la realidad, pero no hemos abandonado otras actividades u otras inversiones tampoco, en las que también estamos, ¿no? O sea, el Cabildo de Fuerteventura tiene este año un presupuesto consolidado de casi 100 millones de euros, 99.800 euros, 99.800.000 euros en capítulo 6 de inversiones de diferentes áreas del departamento, carreteras, deportes, en fin, de infraestructuras, que nunca ha tenido ese presupuesto consolidado. Y bueno, la intención es ejecutarlo, ¿no? Porque ese es dinero público que tenemos de impuestos, y cuanto antes lo gastemos y lo invirtamos en las obras necesarias en la isla de Fuerteventura, antes podemos pues disfrutar de ella, ¿no? Bueno, se habló mucho de los picos, Blas, cuando la pasada legislatura, en la inestabilidad de la pasada legislatura y de ese balón de oxígeno que pueden tener los ayuntamientos para acometer sus obras. En esos picos los ayuntamientos cedieron al Cabildo gran parte de sus infraestructuras deportivas, porque hablamos mucho de la vivienda, hablamos del transporte, hablamos del agua, pero nos olvidamos que el aumento del censo poblacional también revierte en que las infraestructuras deportivas están asfixiadas. De hecho, ya eran pocas. ¿Cómo va ese plan? ¿O qué se encontraron ustedes exactamente de esos posibles convenios? ¿Fueron falsas esperanzas para los ayuntamientos? Fue falsas esperanzas. Bueno, yo no lo calificaría así. Yo creo que es una gran mentira, ¿no? Es decir, había un montón de obras denominadas, pero que muchas de ellas no tenían proyecto. Lo dije al comienzo de la legislatura, que todo aquello que tuvieran proyecto lo licitábamos, ¿no? Y concretamente en las deportivas, es decir, hemos terminado, en este caso la Ciudad Deportiva de Corralejo, la pista de atletismo. La de Antigua la hemos tenido que volver a parar, porque entre el proyecto que existía y la realidad del mismo, pues una diferencia de más del 50%, y sacaremos a licitación antes de diciembre, resolver el contrato y volver a licitarlo, con el coste que se conllevará, porque entre otras cosas no tenía ni un geotécnico, para que la gente lo entienda. Pues ha habido solamente en demolición para buscar el firme más de 1,5 millones de euros de más. O sea, por tanto, así no se pueden hacer las cosas. Si colocabas la grada, la colocabas encima de la pista de atletismo. Absolutamente un despropósito enorme, y por tanto, pues corregir toda esa cantidad de dislates, bueno, aunque, en fin, y obras paralizadas hacía mucho tiempo, como el campo de fútbol de La Lajita, que también se está construyendo. En definitiva, lo que se ha hecho en la Comisión de los Picos es permitir a aquellos ayuntamientos que tengan la posibilidad de sus departamentos de contratación poder licitarlo y el Cabildo pagarlo, ¿no? Que es lo que no se podía hacer en aquel entonces, y yo creo que lo único que sí es cierto y que se ayudó mucho fue en pagar dinero a los ayuntamientos para que pudieran dotar sus oficinas técnicas de personal, que vence, por cierto, el convenio ahora el 31 de diciembre, y cuando haya nuevo presupuesto en el año 2025, pues intentaremos ver con los ayuntamientos cuáles seguirán siendo las necesidades para poder pagar ese personal, para que ayuntamientos pequeños y medianos, en los que no tenían personal, y con ese dinero se ha ido pagando pues los honorarios de estas personas, ¿no? De la oficina técnica. Eso es. Mañana tenemos a las 8:30 la primera reunión con Pájara, en la coordinación de los picos, para ver el ejercicio 2025, y luego con todos los ayuntamientos durante el día, ¿no? Algunos de los ayuntamientos han mostrado su preocupación en los micrófonos de Onda Fuerteventura, porque obviamente, por más que muchos intenten ampliar su personal, es francamente difícil, y sin embargo las necesidades de la oficina técnica, pues hemos pasado por legislaturas donde la oficina técnica Pájara ha sido un gran ejemplo, que estaba prácticamente paralizada, y cómo está ahora mismo. Volviendo a las promesas del Gobierno de Canarias, tanto el alcalde Alejandro Jorge como Alexis Alonso han mantenido una auténtica batalla en el caso del Gobierno de Canarias por el CAI, por el Hospitalito del Sur, para que todo el mundo lo entienda, el Alajita. Esta semana parece que sí, que el Gobierno de Canarias ha dado por fin luz verde. 5 años puede ser lo que han estado entre proponer el suelo y luego presentar todas las enmiendas y modificaciones que Patrimonio del Gobierno de Canarias estaba solicitando.
¿Es normal estos periodos o es que puede haber intereses en otros hospitales en otras islas? Yo lo que creo es que hay una pésima gestión por parte de infraestructuras de sanidad, al igual que por parte de infraestructuras de educación, una pésima, ¿no? Si el solar de la Lajita se dio hace mucho tiempo, en las legislaturas anteriores, antes incluso que la 1923. Incluso también para un CEO en la Lajita. Lo que pasa es que las condiciones de patrimonio del Gobierno de Canarias, en la que dice que tienes que tener las encintados de acera hechos antes de entregarlo, bueno, diferentes excusas peregrinas. Yo dudo mucho que, independientemente de que lo hayan puesto ahora, lo habrán puesto o lo habrán admitido ahora por presiones para efectos electorales, pero veo muy complicado que efectivamente el Gobierno de Canarias saque a licitación el proyecto del Centro de Atención Especializada en la Lajita. Lo veo francamente difícil que lo haga. Ojalá me tenga que tragar estas palabras, pero será porque tengamos esa infraestructura. Eso es así de sencillo. Es decir, igual también lleva el Ayuntamiento de Tuineje mucho tiempo con GESPLAN, la empresa pública del Gobierno de Canarias, para la ampliación y modificación de las normas subsidiarias en Tuineje para ampliar el centro de salud de Gran Tarajal. O sea, no ha hecho una cosa con respecto a cómo va a ser la otra, ¿no? Desde luego lo que ocurre es que no es cierto, no son las condiciones de para poder recibir un solar tengas que recibirlo con encintado de acera, sino los servicios existen, el plan parcial de la Lajita está en vigor y en cualquier caso entre que se licite, se ejecute y se hace la obra, el Ayuntamiento perfectamente siempre ofreció la posibilidad de llevar el abastecimiento de agua y luz, que lo tiene, y garantizarlo, pero no ha querido el Gobierno de Canarias, esto ni este ni el anterior, y por lo tanto yo sí creo honestamente que mire, igual que pasa con el centro de salud del Matorral, ¿no? Que ya lo han quitado hasta del presupuesto, ¿no? Pues, y si me voy un poquito antes, al alcalde de Antigua, Matías Peña, le enseñaron una infografía para el centro de salud del Castillo y luego que no podía hacer. En fin, en definitiva, mienten, pero mienten como bellacos. Y bueno, y si los consejeros o consejeras de diferentes gobiernos, y en este momento este gobierno lo sigue haciendo, pues mire, lo que ocurre es que nos están mintiendo los majoreros, ¿no? Es decir, nunca ha habido antes tan cantidad de recursos quitados a la isla de Fuerteventura, al menos antes lo pintaban en los presupuestos, no lo ejecutaban, pero lo pintaban como este ejercicio, ¿no? Igual que las zonas de sombra en los colegios, etcétera, un largo etcétera, ¿no? Es decir, lo que está claro es que no hay esa voluntad, habrá que ver dónde está la responsabilidad y habrá que denunciarlo públicamente para que efectivamente con datos, con números, para que bueno, si tienen algo de vergüenza política puedan decir pues que efectivamente no han hecho con Fuerteventura esa inversión que sí que han prometido y planificado durante mucho tiempo. Bueno, de hecho, tras la entrevista con Blas Acosta, nos van a visitar los vecinos que han promovido la recogida de más de 1.200 firmas a lo largo de los últimos meses, que son residentes en la zona del Castillo, Costa de Antigua, y que están solicitando, en base a testimonios muy graves, personas que se han quedado sin respiración, personas que han tenido amagos de paradas cardíacas y que no llegaron al hospital de Fuerteventura por ese embudo que usted conoce perfectamente, que lo padece prácticamente a diario entre el Castillo y el Hospital de Fuerteventura. Esas 1.200 firmas han sido entregadas también a Matías Peña como un elemento de apoyo social a esa iniciativa. Porque claro, Matías Peña, el alcalde de Antigua, que tenía un compromiso con los vecinos, sobre todo los vecinos de la parte de la costa, vamos a decir, ahora mismo, si en 10 años se ha presentado un plano, se ha presentado un segundo plano, ahora mismo, ¿cuánto hay que esperar? ¿Otros 10 años para que el Gobierno de Canarias habilite el suelo que el Ayuntamiento no deja de presentar? Porque el Ayuntamiento de Antigua ha presentado incluso suelo para una comandancia de la Guardia Civil. Quiero decir que en eso está haciendo sus deberes. Sí, el Ayuntamiento de Antigua en eso lo está haciendo su deber. Ya le dije yo al alcalde de Antigua en su momento, que la legislatura 19-23, que aquello no era cierto, eso era una infografía, no había ningún proyecto redactado ni nada que se estuviera redactando para hacer ese centro de salud. Luego más tarde el Ayuntamiento de Puerto, en la época de Juan Jiménez de alcalde, cedieron un suelo en el Matorral porque así lo pedía en su momento la Consejería de Sanidad, pero tenían presupuestado 100.000 euros para iniciar el proyecto y que no han hecho nada, y este año ya lo quitan directamente del presupuesto. La excusa que va a decir tanto la Consejería de Sanidad como la Consejería de Educación es que hay un paquete único de infraestructuras, ¿no? Y en función de que se vayan resolviendo los suelos vamos a licitarlo, ¿no? O sea, por lo tanto, mire, no es verdad
Que haya intención de hacerlo. Mire, aquí los únicos colegios que se hicieron fue en la época de Soledad Monzón, a la cual hay que nadie le reconoció ese trabajo y hay que felicitarle. Lo hago públicamente en la época de consejera de Educación, y que impulsó, ejecutó, y ahí lo tenemos, el de Morrojable, el de Villaverde, es decir, en esa época, obviamente una persona con sensibilidad de Fuerteventura, ¿no? Y lo ejecutó, porque muchas veces no nos acordamos de las cosas bien que se han hecho, ¿no? Pero en este momento, ya digo, no veo yo esa posibilidad de que eso ocurra. El mismo CEO de La Lajita, ¿no? Es decir, seguimos igual y por lo tanto, sí, buenas intenciones, pero la realidad es que nos están mintiendo, así de sencillo. Bueno, sí, La Lajita aspira a convertirse en ese centro administrativo, en esa localidad dormitorio. Parece que el ayuntamiento está dispuesto ahora mismo a la construcción de vivienda. La vivienda, un tema del que hablamos recurrentemente en Onda Fuerteventura y también con usted, señor Blas Acosta. Parece que quieren saltar ese obstáculo de la Junta de Compensación e iniciar las obras el ayuntamiento, iniciar alguna vivienda, puesto que llevamos 1 año y medio de legislatura y sea por la falta de planificación, sea por la falta de iniciativa privada o por cómo está la mano de obra, en esta isla aún no se ha construido una sola vivienda. Yo llevo escuchando eso mucho tiempo, pero bueno, en el caso del Ayuntamiento de Pájara sí me consta, cambiaron el sistema de gestión porque estaba bloqueado. El de compensación lo han cambiado, está en vigor, y lo que licitarán en breve la ejecución de esa parte de ejecución de ese plan parcial, donde el ayuntamiento tiene un porcentaje importante de suelo allí, más del 35% de ese suelo, no solo de equipamiento, sino de suelo que puede y debe destinarlo a vivienda pública, y que es la única zona clasificada hoy en Pájara donde pudiera haberlo. Morrojable está agotada la edificabilidad, Costa Calma igual, básicamente con el borde de la autovía y el ámbito que tiene, y el plan parcial de La Lajita es un plan parcial en vigor, que cabe ese tipo de equipamientos. Otros ayuntamientos no han iniciado, tipo Tuineje, no han iniciado el plan general, no han tomado una decisión ninguna de iniciarlo, modificar esas normas subsidiarias para que puedan tener suelo para hacerlo. Es decir, ya creo que lo comenté en la última entrevista en la que estuve aquí con ustedes, que en lo que a nosotros nos podía y donde podíamos nosotros intervenir, y obviamente es en Pájara, porque gobernamos y lideramos el ayuntamiento, bueno, pues conjuntamente con Coalición allí, con el concejal de urbanismo. Me consta también que tiene intención e interés en que realmente pues se empiece a dar una solución al problema, y el problema es ejecutar esa parte de ese plan parcial que se llama La Lajita 2000, precisamente porque se aprobó en el año 2000, estamos en el 2024, ¿no? Sin embargo, Tuineje, una de las prioridades del actual grupo de gobierno, liderado por Candy Umpierrez, durante todo el proceso electoral, toda la campaña, fue el planeamiento, la planificación, el suelo, el plan general, etcétera. ¿Se entiende que entonces esto está igual? No entiendo entonces que tenía que haber ido el ayuntamiento, pues bien, o bien a través de ese plan, alguna empresa pública del gobierno, o bien en licitación de la redacción o modificación de las normas subsidiarias. Se tenía que haber hecho, a día de hoy no se ha hecho, no se ha tomado una decisión con respecto a eso. Serán otras circunstancias que desconozco, ¿no? Pero en cualquier caso sí digo que creo que se debe tomar esa decisión, porque ahora hay demandantes en el municipio de Tuineje de vivienda, como hay en el resto, pero si tú no tienes suelo clasificado, entre que lo clasifica y puedes optar a obtener una licencia de obra, pasa muchísimo tiempo, ¿no? Con todos los procedimientos que están reglados para poder hacerlo. Pero a día de hoy no se ha tomado esa decisión. Yo no sé si la tomarán en breve, pero desde luego lo que me conste a mí, me consta, ya lo hablo ya más que como vicepresidente, como secretario general del PSOE, no me consta que sea pronto la toma de decisiones. Ojalá así fuera. Sé que hay planteamientos sobre la mesa, eso sí me consta, y espero que tomen una decisión. ¿Ustedes sacan a licitación el nuevo plan insular de ordenación de Fuerteventura? El Cabildo ha sacado, y la consejera Nereida Calero ha sacado no la licitación del plan insular de Fuerteventura, sino la adaptación a las normas vigentes, fruto de que también comenté en su momento, con aquella decisión de Lloret, en la que encargaba en torno a 13 instrumentos de ordenación en la isla de Fuerteventura, y esa encomienda GESPLAN, que incluso la consejera propisante de la moción de censura decía que luego se marchó del gobierno de AMF, en la que advertía en aquel entonces que se iba Sandra Domínguez, se iba a vencer la memoria ambiental, y como se iba a vencer la memoria ambiental en el 2022, pues pasaría esto, tiraríamos a la basura 6 millones de euros. Bueno, pues de todo lo que hemos gastado se está intentando
pues conservar lo que se pueda conservar desde el punto de vista de los documentos, los trabajos hechos hasta la fecha, pero desde luego, como ha dicho la consejera, y en el planning de gestión de los mismos, pues tardaremos 5 o 6 años para el plan insular de Fuerteventura. Dicho esto, el PIOF no es como hoy, el plan insular de Fuerteventura no es como las expectativas que pudieron haber en el año 95, que luego se aprobó definitivamente en el año 99. Nada tiene que ver, en absoluto, ni tiene ahora mismo las mismas competencias que tenía en aquel entonces. Lo digo por los asentamientos rurales, por la edificación dispersa. Eso no tiene ya nada que ver con el plan insular. Eso tiene que ver con los ayuntamientos y con sus planes generales. Los asentamientos rurales tienen que hacerlo los planes generales municipales. En el caso de Pájara, o en el caso de Tuineje, o en el caso de Antigua, o en el caso de Betancuria, que tiene un plan general y unas normas de conservación, un PRUC del Parque Natural. La oliva no le afecta de tal manera a esa edificación dispersa, a esos asentamientos rurales, porque básicamente lo tenía antes del plan insular de Fuerteventura en el año 99, ¿no? O incluso Puerto Rosario. Lo digo porque mucha gente que llama, obviamente que sabes que he tenido responsabilidad urbanística o de planeamiento hasta la legislatura 23, en la que se cree en la expectativa que va a poder volver a clasificar esos suelos de asentamiento rural o esa edificación dispersa que menciona el 2022, su nomenclatura. Esos son, y pueden, y tienen la posibilidad legal de hacerlo, y la obligación legal de hacerlo, los ayuntamientos, en el caso de los asentamientos rurales. Ya no es el PIOF, lo digo para tal. También es cierto que este gobierno de Canarias, el actual, había una ordenanza terminada en los suelos rústicos, en el resto de suelos rústicos, donde determinaba qué se podía hacer o no en cuanto a la implantación de la agricultura en sus diferentes vertientes, no solo la tradicional del tomate, sino de la vid o lo que fuera, incluso para poder plantarlo, y esa ordenanza que estaba consensuada con todos los sectores del sector primario, está paralizada por parte del gobierno de Canarias actual, que no ha querido aprobarla por decreto ley, esa nueva ordenanza que permitiría tener con claridad donde puede haber esas edificaciones o almacenes para poder trabajar en el ámbito agrícola, y que si se aprobara, pues daríamos un paso en el caso de Fuerteventura muy muy importante, en donde se clarificaría donde se pudiera o no hacer actuaciones en el ámbito del sector primario, agrícola ganadero, ¿no? Y estaba ese borrador terminado, consensuado, con informes. Bueno, pues ya llevan 1 año y medio y no se le espera que lo aprueben. Yo creo que Narváez debe de dar un paso al frente, porque es mejor tener una seguridad normativa ya definitiva que estar pendiente de que sigamos sin tener una seguridad jurídica. En unas islas se puede y en otras no, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo que hay un retroceso en el caso de Fuerteventura del sector primario. Una imagen o una visita al mercado insular de la biosfera, ya con esto sería bastante revelador. Sé que no es su área, pero es un tema que está ahora mismo también en buena parte de las mesas. Este grupo de gobierno se comprometía a mejorar la red insular de transporte. Insisto, no es su área, es el área de Luis González, el consejero, pero sí querría preguntarle sobre esto y sobre el patronato de turismo, ¿no? Sobre la evolución que tiene que tener, hacia dónde quiere convertirse para ser más competitivo, para estar más adaptado, para que trabaje pues como trabajan otros cabildos, por ejemplo, ¿no? En cuanto al transporte, exactamente qué es lo que ha impedido que ese estudio que se ha pedido se convierta en una licitación, y esa licitación en una mejora de los servicios de las guaguas, porque es que además coincide con un bono gratuito, con lo cual la población, por el elevado precio del combustible, pues por conciencia, por educación ambiental, está cogiendo la guagua. Bueno, y no hay guagua, ¿no? Para tanta gente. No es mi área, pero yo soy el portavoz del Partido Socialista en el Cabildo. Desde luego tengo opinión, y tiene mi grupo de opinión con respecto a esto, ¿no? A esto y a lo otro, ¿no? Con respecto al transporte, sé a manifestaciones del propio consejero, que compareció a petición propia hace 1 año, en el que hay 2 elementos importantes. Uno, una aprobación de la gestión del servicio público para poder seguir pagándole al actual concesionario, y la elaboración de un plan de transporte que se expuso a exposición pública. A día de hoy debería haber estado ya el pliego de condiciones, la licitación, en un contrato en el que, abuela pluma, entendemos que mínimo entre 20 y 25 millones de euros entre las guaguas, la digitalización de los servicios, las paradas, el cambio, aproximadamente
deberá estar en ese entorno. He visto que el Partido Popular ha pedido una comparecencia para que dé las explicaciones el consejero y entiendo que será él el que con más datos podrá explicarlo, pero lo que sí es cierto que es algo que nos preocupa muchísimo e insistimos en el gobierno en que acelerar lo más rápido que se pueda para poder sacar la licitación de este servicio en la isla de Fuerteventura, que es pésimo, que es nefasto, que es tercermundista, que en muchos casos es ridículo lo que está ocurriendo con él mismo, y es algo que está afectando no solo a la imagen de la isla, sino también a los miles de usuarios que no saben cómo pueden o si pudieran coger en un servicio gratuito de guaguas, en el que ese dato gratuito es una posibilidad que le da el gobierno de España al Partido Socialista para que Coalición Canaria lo reivindicara y apoyara los presupuestos en su momento, pero bueno, si de Coalición Canaria da igual, el servicio más del 75% lo está pagando el Estado y por lo tanto yo creo que hay que acelerarlo ya, porque entre que sacas la licitación, la adjudicación, las reclamaciones que vienen en el servicio, el aportar las guaguas nuevas, el que pueda prestar todo ese servicio, eso va a durar un par de años más y desde luego no es la imagen que deberíamos de estar dando. Hay servicios fenomenales como el de Global en Gran Canaria o el de TISA en Tenerife, y en el que, bueno, son diferentes puntos de vista, pero desde luego, en mi opinión, yo creo que debería de centrarse exclusivamente en que eso pudiéramos estar en licitación en los próximos meses y no más allá de enero o febrero del año que viene. Debería. Bueno, estamos viendo una concentración de conductores de guagua, en este caso era nacional, exigían mejoras laborales en medio de la incertidumbre de Fuerteventura. Incertidumbre se debe a qué va a pasar con la empresa del transporte en la isla, en el Cabildo, si tiende hacia una empresa pública, si se va a adjudicar a una empresa privada, en fin, cuál va a ser el modelo para que las personas tengan un servicio de transportes que una la isla norte y sur con la calidad que merecen y que pagan sus impuestos. Quería preguntarle sobre el patronato. El Patronato de Turismo quiere enfrentarse a un desafío, podríamos decir. Es un cambio en el modelo económico, es un cambio en la forma de gestión. ¿Cuál va a ser exactamente el formato? Bueno, se ha aprobado hace escasos meses el estudio de la viabilidad de una empresa pública de gestión del destino de Fuerteventura. Yo, desde luego, el patronato lo que debe de tener es cambiar y adaptar sus estatutos, que lo puede hacer perfectamente, cambiar la nomenclatura incluso. Patronato ya sabemos de dónde viene, de la época prefranquista incluso, o incluso franquista, pero en cualquier caso no es que impida o que se pueda desarrollar la promoción del destino de Fuerteventura. El patronato está porque no tiene personal con la exigencia jurídica precisa, que ahora sí ya lo tiene, para poder fiscalizarlo y tomar las decisiones en cuanto a los contratos de patrocinio. Otra cosa distinta es que no se quiera ver o entender lo que sí se puede y es legal, y lo hacen otros entes o patronatos en Canarias, ¿no? Por lo tanto, el ampliar, modificar o cambiar el mismo, pues se debería de abordar y se va a abordar ahora en ese estudio, ¿no? Bien como sociedad. Ahora, ¿qué debe ser más profesional? Desde luego. El participar, pues, empresas y empresarios en el consejo de administración de esa empresa pública o esa reconversión del patronato, también. Pero la aportación, ¿cómo es? ¿En presencia física o en dinero? Porque si es dinero público, los procedimientos van a seguir siendo igual de públicos, ¿no? Nosotros creo que se ha tomado una decisión muy importante, el apoyarnos en la Cámara de Comercio, que para eso están, perfectamente legales, para eso se crearon y en eso estamos, en la que se ha hecho, pues yo creo que una magnífica labor, porque no es una labor de no fiscalización, sino todo lo contrario. Elementos como este que han intentado copiar otras islas que lo han copiado y que quieren implantarlo, ¿no? O sea, las cámaras de comercio debemos de apoyarnos en ellas y obviamente los contratos de licitación de publicidad pues también, pero que una gran empresa de comunicación se le adjudique un contrato sin que haya una orientación de mercados, de circunstancias, de otros elementos técnicos más que políticos, porque siempre ha sido así. Cuando ha sido técnico, cuando ha funcionado, como es técnica las decisiones que se están tomando, obviamente con la orientación política, pues hemos vuelto a tener un incremento en plazas aéreas y hemos vuelto a tener incremento de asistencia a la isla de Fuerteventura. Cuando crecían las demás, y aquí estábamos estancados, porque cuando se tomaban decisiones políticas y
anuncio, en fin, y en el querer anunciar las cosas de otra, que fuera de la realidad nos veíamos que teníamos 500.000 de turistas perdidos en la isla de Fuerteventura. Y nos guste o no, haya quien defienda lo contrario o no, yo no lo defiendo, yo defiendo a las empresas, defiendo a los trabajadores y trabajadoras que están en las empresas en Fuerteventura. El punto mínimo de equilibrio en la isla de Fuerteventura están 2,5 millones de turistas, y ese punto mínimo, es verdad que llegamos en su momento a 3 millones y algo, pero ese punto mínimo es el que permitiría pues, a todo el sector, a todo, no solo a los hoteles o no solo en fin, a las empresas de transporte, sino también a los taxis, a las cafeterías, en fin, a todo lo que es el entramado económico en la isla de Fuerteventura, que bien sabemos que el 85% de la riqueza en la isla de Fuerteventura se mantiene gracias al turismo y el empleo igual. O sea, por lo tanto, que hay que diversificar, que hay que intentar ser más competitivos, desde luego, pero primero limpiando nuestra casa, trabajando sobre una idea clara en el que pues las empresas puedan seguir pagando los trabajadores y que además puedan tener rédito por ello, pero no demonizar como se está demonizando por ciertas actividades y ciertos sectores. Es cierto que bueno, que en muchas ocasiones se habla de lo malo, pero no nos estamos dando cuenta que es lo que nos ha permitido llegar aquí con este nivel de vida que tenemos hoy la sociedad majorera, ¿no? ¿Y cómo se gestiona el equilibrio? El equilibrio. Bueno, pues diciendo la verdad, los números son números, los datos que usted lo decía antes, es decir, la verdad es la verdad, es decir, el empleo, la empleabilidad y desde luego, y que gane mucho más también, desde luego, o sea, que se gane más tanto los salarios como los rendimientos, eso, pero es con datos en la mano. Lo que no se puede decir ni increpar a alguien que ha elegido gastar su dinero en la isla de Fuerteventura para venir de vacaciones y decirle, go home, vete a casa. Es decir, eso no se puede hacer. Eso no es así. Y si tú tienes un modelo distinto en el sentido de que presentarías todo, que no dejarías hacer absolutamente nada. Mira, la democracia es eso, elecciones cada 4 años, usted se presente, si usted gana porque la gente le ha votado, pues usted dirá, pues mire, es que aquí no se hace absolutamente nada y lo que está yo lo presinto, no sé, tendrá que empezar por el Congreso, ¿no? Porque la propiedad privada es sagrada, ¿no? Es decir, yo creo que hay demasiada opinión en algo que lo que ha habido es dejadez absoluta, bueno, el tema de vivienda, dejadez absoluta en los últimos 20 y pico años por el control de la población. Y aquí hay una organización política que quiere controlar la población, porque si controla la población, la tiene desde el punto de vista ideológico, se cree que se defiende desde los regionalismos mejor que desde una idea global, y Europa me tiene que dar, y Madrid me tiene que dar, pero sin embargo yo no sé ejecutar, ¿no? Y no ejecuto, y no gasto la inversión aquí en Canarias. Y por tanto, si tú tienes paralizada 24 años una vivienda pública en la isla de Fuerteventura, es normal que te encuentres lo que te está ocurriendo ahora en este momento, ¿no? Bueno, con todo, la vivienda, hoy el Canarias 7 abre precisamente a nivel regional con los frentes abiertos por la ley de la vivienda vacacional, que como saben está retrasando su aprobación. La consejera Jessica de León había anunciado que en el mes de septiembre muy probablemente esta ley estaría, ese anteproyecto de la ley estaría iniciando ya la tramitación parlamentaria para aprobar el texto definitivamente a finales de año. Pues bien, estos frentes que se han abierto desde el conjunto de Canarias, desde todos los flancos, han hecho imposible que se cumplan estos plazos. A día de hoy se sigue negociando un consenso. ¿Cuál es su opinión sobre la situación real a la que se enfrenta la Consejería de Turismo, la Consejería Jessica de León, al haber puesto este melón encima de la mesa y que en este melón esté vivienda vacacional, esté en hoteles, esté en apartamentos, esté en grandes tenedores, en fin, haya personas de dentro de las islas, de fuera de las islas que también son propietarios, municipios turísticos que a la vez son municipios residenciales? ¿Cómo ve usted el fin? Bueno, no, yo no sé, yo no lo veo. Yo lo que veo es lo que comenté en su momento y le hemos comentado y lo vuelvo a comentar como portavoz, ya le digo, del Grupo Socialista en el Cabildo de Fuerteventura y como secretario general en la isla, en el que lo primero que ha hecho es un efecto llamada. Eso es lo primero que ha hecho la consejera de León y su equipo a registrar más viviendas. Claro, es un efecto llamada absoluto y en el caso de Fuerteventura me hablan de 20.000 camas, ¿no? No son 20.000 camas porque hay que ponerle 4 personas a cada vivienda, pero bueno, en cualquier caso son miles de viviendas las que se han solicitado más en el caso de Fuerteventura como vivienda vacacional que las que había. Porque da la impresión de que dice que hay que hacer una ley para regularlas, pero es que ya hay una ley. Lo que tenía que haber hecho es de la ley que existe y permite las viviendas vacacionales, de la que permite tocar y modificar lo que estaba.
Ahora, si se niega la mayor, es decir, que la ley existente, obviamente, pues tú tienes las competencias en inspección, que las tienes como consejera del Gobierno de Canarias, y la inspección de turismo es dependiente exclusivamente del Gobierno de Canarias, pues lo que debes hacer es poner los inspectores o poner más inspectores para que tú no estés alquilando un garaje o estés alquilando lo que fuera, que no vas a poder pararlo si Booking o Airbnb, esas plataformas que están obviamente en la red, que venden simplemente un producto y prestan un servicio, pues tú lo que debes hacer es sancionar a todos aquellos que están incumpliendo con la norma actual. Por lo tanto, has hecho dos cosas. Has hecho un efecto llamada, has creado miles de solicitudes. Segundo, no puedes intervenir y dices que sí vas a intervenir. ¿Qué vas a intervenir en Booking o Airbnb? ¿Dónde vas a intervenir? No puede la Unión Europea y puedes tú. Entonces, por lo tanto, estás diciendo absolutamente disparate. Y luego está muy bien, y está bien, que se quiera y se deba de mejorar la regulación que exista, ¿no? Pero claro, diferenciando quién es un gran tenedor y quién no es un gran tenedor. Y analizando el por qué, como ya le dije en su momento aquí, lo vuelvo a decir, es decir, aquellos que tienen o tuvieron permiso de Hacienda en el año 2011 para tener edificios enteros de vivienda vacacional, fruto de la crisis inmobiliaria, ¿no? Fruto de que la Reserva de Inversiones de Canarias, lo que no pagan los impuestos los empresarios, pudieran destinarlo a edificios completos. Pero mira, hoy tiene sentencias del Supremo, donde ya dice que debe ser con la comunidad de propietarios para poder tener esa autorización, debe ser con un porcentaje determinado sobre los tierras propietarios. Hoy tiene por parte del gobierno español la modificación de la ley de propiedad horizontal, también lo tiene, de pasado Consejo de Ministros, ya lo tienes elementos suficientes en los que tú pudieras controlar este asunto. Y después, por otro lado, yo creo que demonizar cualquier actividad, y en este caso decir, por la negligencia de no haber hecho vivienda pública, ni este gobierno ni el anterior, por no haber hecho vivienda pública. Cuando tienes hoy más de 600 millones de euros en la Consejería de Obras Públicas, en el área de vivienda, y no has iniciado ni un solo expediente con Visocan, que no sirve para ejecutar esto, no sirve para nada, ni tienes un marco regulatorio local canario de tus competencias que pudieras tú hacer este tipo de obras, pues nos está llevando a esta situación. Y la gente está harta. Pues la gente no tiene que entender dónde está el problema, sino cómo resuelves el problema. Pero la realidad es eso es lo que existe a día de hoy. Ahora, muy buenas intenciones, te expresas bien o dices que deberíamos de matizarlo en ese sentido. Muy bien, sí. Igual que se ha ido regulando la actividad turística en los hoteles y ha ido habiendo cambios a mejores y que se ha ido cumpliendo, por ejemplo, mire, uno tan sencillo como el de los socorristas. La obligatoriedad de tener socorristas en plantilla en las piscinas de los hoteles. Pusieron el grito en el cielo. Hoy nadie entiende que no estén los socorristas en las piscinas, ni los propios empresarios, sino todo lo contrario. O sea, por lo tanto, yo creo que desde las normas existentes, tocándola y perfeccionándola, podríamos resolver un punto importante sobre este asunto, ¿no? O sea, yo creo que ahí está muy bien. Es decir, ahora es que hay que regularlo, todo el mundo convendrá en que hay que regularlo. No, es que está regulado. Lo que debes de hacer es cumplirlo. Al igual que mandes inspecciones de trabajo para que los establecimientos tengan a todos los trabajadores y los tengas todos los días, casi todos los días o casi todas las semanas, cosa que haces bien, dota a la inspección también de inspectores para poder cumplir, cubrir y ver lo que se anuncia. ¿Pero de quién es la competencia, Blas? La inspección de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, no es del Cabildo. Ni tampoco de los ayuntamientos el hecho de las licencias que ahora se van a otorgar de vivienda vacacional. Los ayuntamientos deben de decir en un certificado si tuvieran previsto, en el caso de las villas, previsto un 30%. Eso es lo que dice la ley actual. Que va a haber previsto en un planeamiento, pero la Oliva no tiene planeamiento. Pájara está en trámite. Tiene previsto, Pájara va a poner un 30% en villa turística, que no es lo mismo que vivienda vacacional. Una cosa es villa turística y otra cosa es vivienda vacacional, que son dos cosas totalmente distintas. Que tuvieran previsto. Otra cosa es que los ayuntamientos digan esto es una zona tensionada y la tiene que nombrar el Gobierno de Canarias y declararla la tensionada, que tiene unos elementos que cumplir, Y por lo tanto, si eso es así, esa tensionada pues no debería, además es como una especie de moratoria, ¿no? Esa zona tensionada. Por lo tanto, quien tiene las competencias es exclusivamente el Gobierno de Canarias en el decreto de vivienda actualmente y además en la inspección. Ahora, si usted alquila un contenedor o alquila una azotea en la inspección, sanciónelo, múltelo. ¿Cuál es el elemento de prueba? Mire, pues lo tiene en Booking y lo tiene publicitado, porque hay una denuncia previa o lo que fuera, o lo que sea, o alguien o vaya usted y lo inspeccione. No tiene usted la autorización.
definitiva del Cabildo y por lo tanto como usted no la tiene, pues yo le sanciono. Y no le sancione con 3.000 euros, sancionarle con 60.000, pero persíguelo luego. Porque la inspección quise tenerla en el ámbito competencial yo en su momento y demás consejeros de turismo con la anterior consejera de turismo, que se nos cediera a los cabildos para poder dotarlos de inspectores en el caso no solo de vivienda vacacional, sino también en los establecimientos turísticos. Sí, donde no se están haciendo, algunos están haciendo bien las cosas. Claro, pues muy bien, es que por algunos no podemos pagar justo por pecadores. Entonces, pues la inspección y se inspecciona y se cumple con la norma y se sabe que como empresa pues debes de cumplirla y por lo tanto ¿qué tendríamos? Pues los trabajadores con todas sus garantías, no solo laborales, sino también desde el punto de vista turístico, y lo que se ofrezca como cama en la isla de Fuerteventura, o en este caso turística, ¿no? Pues que cumpla con la ley, simple y llanamente. ¿Qué conseguimos con eso? Pues una mejor calidad del visitante y por lo tanto una mejor remuneración a nuestros trabajadores. Es sencillo. Por lo tanto, y eso, a partir de ahí... Pero pues, no la cedieron, ¿no? no, ni la han cedido, ni siguen, y dicen, bueno, es que hay que regularlo, cualquiera que nos escuche es que hay que regularlo, pero si es que está regulado, lo que debe hacer es cumplirlo. Oiga, que usted debe de darse de alta de autónomo, diga que debe de darse de alta de autónomo. Oiga, que debe de tener una persona que vaya y limpie, contratada, o ¿por qué no la puede limpiar el propietario? Oiga, a partir de, debe de tener una empresa externa que me lo haga, si muchas lo tienen. Si muchas lo tienen, si es que se está haciendo afirmaciones que para el que no entiende, pues le está creando una duda en el sentido de que dice, pues esto es el salvaje oeste y no es el caso. Entonces, mire, el problema es global desde luego, pero en el caso de Fuerteventura, el análisis que fue la única reunión que participé, en la que solicité que hubiera una reunión en el caso de Fuerteventura, pues con diferentes personas que hayamos tenido responsabilidad, que tenemos responsabilidad de gobierno en esa área o en el gobierno global y analizar cuál es la situación para ver qué es lo mejor. Pero si se quiere ir de llanero solitario, claro que va a ocurrir eso. Si es que su propio socio de Coalición Canaria no se lo va a aprobar. Si es que Coalición Canaria es el que aprobó esa ley de vivienda vacacional actual, la legislatura anterior no la anterior, la del 15 al 19, con el voto del Partido Popular en aquel entonces. Pues sí, está bien que tenga buenas intenciones, pero modifica sobre lo que existe. Y con eso no estaríamos hablando de esta situación. Claro, el problema te encuentras en que tienes un problema de falta de vivienda que te conlleva a demonizar un sector, el de la vivienda vacacional, en el que tienes una parálisis de obras y de licencias de hoteles, en el que hay un hueco comercial en la vivienda vacacional. Porque si yo tengo una vivienda vacacional será porque vendrá alguien y me la alquilará, si la quiero alquilar. Porque la gran pregunta es, con esto concluyo, es ¿por qué existen en Canarias 200.000 viviendas vacías? Porque la ley de arrendamientos urbanos no le da garantía al propietario de que un señor te pague o no te pague una renta. Si tuviera esa garantía, pues estaría en arrendamiento, la posibilidad de arrendarlo. ¿Y esa ley no va a cambiar? Ustedes que tienen línea directa con el Partido Socialista a nivel nacional, quizá alguna posibilidad. Pero es que la ley de arrendamiento... Esto que pasa aquí está pasando a nivel nacional. Pero es que la ley de arrendamientos urbanos la puedo proponer cualquier otro. Es decir, vamos a ver, yo no creo que en los términos que se pudieran cambiar para garantizar y expulsar a nadie, lo que digo es, si no se está pagando una renta porque hay una vulnerabilidad, las comunidades autónomas que tienen ingentes cantidades de dinero para ayuda que luego no tramitan porque no la tramitan, pues que se las pasen a los cabildos si quieren, en el caso de Canarias, y aquellos que necesitan la vivienda y porque tú no le estás dando la posibilidad de vivienda, oiga, pues te los paga, te garantiza y te paga a alguien esa vivienda. Mire, en el programa de garantía de arrendamiento de la legislatura 19-23, en los últimos años, donde había una cantidad importante de dinero para garantizar a los propietarios el alquiler, ¿sabes cuántas solicitudes hubieron? 2. Pero eso lo sabe la gente. Eso lo sabe el propietario, que se pueda acoger ese plan de garantías en el caso de que falle. Es decir, y es que existen herramientas actualmente para poder hacerlo. Es que usted, ¿qué le hace? Le firma, si hace la norma, cambia la ley de arrendamiento, la hará de forma general para el señor que dirige una empresa de 100 millones de euros como el señor que trabaja por 1.500 euros al mes. No puede hacer para unos y para otros, eso no, así no se legisla para generar conocimiento. Ni se informa, ¿no? ¿Cómo garantizo yo a las personas que tienen derecho y que no pueden pagar, necesitan tener ese dinero? Pero si es que hay esas cantidades de dinero, en vez de darla, pudiera ser para la vivienda y canalizarla a través de los cabildos. Descentralizar, lo que llaman descentralizar y cogobernanza,
Pero si es que yo lo quiero resolver, me refiero al gobierno de Canarias, solo digo que Madrid no me da, pero te da y no lo gastas. Pero es que yo además cuando los cabildos actúas peor que Madrid, porque no eres capaz de darle esos recursos a los cabildos para gestionarlos. O a aquellos ayuntamientos que tienen la capacidad económica para hacerlo. Entonces, la reflexión es un poco mayor, y luego mucha gente que tiene la ocupación de vivienda que realmente no tiene necesidad económica, que no la tienes, es decir, que es que no la estás teniendo. Pero desde luego hay un colapso, hay una serie de cosas en las que efectivamente fallan todas las administraciones. Pero si nos vamos al fallo nuestro, al que tenemos que resolver nosotros, que pudiera servir de ejemplo a otros, vamos a resolverlo desde ese punto de vista, que los ayuntamientos, el cabildo, las necesidades de ayuda para las personas con necesidades en la isla de Fuerteventura se tiene perfectamente cuantificado. No solo ya en los bonos de alimentos, sino también en los de vivienda. Y por lo tanto, no importaría que nosotros, yo creo que es lo que deberíamos de hacer como sociedad, digna sociedad, una sociedad digna, pues complementar o suplementar esa parte como garantía de cabildo o ayuntamiento para pagar esa vivienda a las personas que realmente no pueden hacerlo. Y bajando esa escala, que sería fácil de resolver, en pocos meses resolverlo, con una garantía de cabildo ayuntamiento, con una parte de sus ingresos en vez de destinarlo a... En fin, yo es que me viene ahora a colación cuando hicimos el plan de alimentos que se me criticó siendo presidente. Aquellos 700.000 euros que nos gastamos y las 11.000 familias que lo recibieron en Fuerteventura. Esas 11.000 familias, que hubo un fraude, uno solo, que salieron en redes, que vino llorando a pedir disculpas luego al cabildo, que nunca lo había dicho, lo digo ahora, llorando que por favor, hubo un fallo, porque cogiste de la misma familia, un solo fallo, o sea, por lo tanto, pero había que ayudarle, porque no sabía, ahora todo el mundo sabe, una vez que pasa el toro saben el tamaño del rabo, pero eso es igual ahora, sabemos las necesidades, porque en este caso los servicios sociales municipales y del cabildo saben perfectamente cómo. Ustedes han propuesto esta idea que sería una absoluta genialidad, es decir, si el gobierno de Canarias tiene el dinero y los propietarios están dispuestos a alquilar, si tienen una garantía, únicamente es una propuesta al gobierno de Canarias. Mire, para que se haga esa transferencia. Yo lo estoy proponiendo, pero sé cómo funciona esto, igual que la calificación para el ingreso mínimo vital. Es ridículo, es estúpido que lo haga la Asistencia Social Municipal, que pase luego el cabildo, que ese trámite lo vuelvan a realizar desde el cabildo, que lo vuelvan a enviar al gobierno de Canarias, que el gobierno de Canarias tarda lo que tarda en evaluar, que luego vuelve otra vez a volver a revisar esta situación. Si nosotros teníamos, yo no tengo el dato actual, pero sí cuando estaba de presidente, eran unas 110 personas, según me comentaba Víctor Alonso, consejero en aquel entonces, y yo otra vez. No es más fácil que nosotros evaluamos o se evalúe desde aquí y se certifique, porque ¿qué pasa? Que el funcionario del ayuntamiento, por ejemplo, de Bájara, no es funcionario igual, o va a certificar algo ilegal. Los funcionarios del Cabildo de Fuerteventura son funcionarios igual, o van a certificar algo ilegal. Y los del gobierno de Canarias son mejores funcionarios que los del ámbito local. Me da a mí la impresión de que lo que pasa es que no se quiere, porque lo que se quiere es quedar bien con las necesidades y miserias humanas. Y eso sí se propuso en su día. Y entiendo que se debe de proponer nuevamente desde ahora, porque mire, es más fácil en la gestión local, en el acercamiento local municipal y cabildo, sobre esos recursos. Pero sin embargo, ahí quedan, no se gastan, no se ejecutan, y por lo tanto lo que ocurre es que la sociedad pues no recibe las ayudas que sí tienen derecho a ello. El excesivo intervencionismo estatal o regional y la burocracia, que es la que mata cualquier iniciativa, incluso la voluntad política en muchas ocasiones de muchos representantes que se ven frustrados de no poder ejecutar las ideas. Blas, quería preguntarle dos cosas antes de terminar. Una, nos salimos del tema de la vivienda, de todo lo que está ocurriendo. Ya ven, ayuntamientos, ASCAP, en fin, propietarios de viviendas. Hay muchas personas que están descontentos con ese anteproyecto de la ley. Veremos cómo sigue evolucionando. Estamos a día 18. En un mes se celebra el pleno más importante, uno de los plenos más importantes, el pleno que aprobará los presupuestos y que da cierre a la actividad parlamentaria. Veremos qué ocurre de aquí a dentro de un mes. Un tema no menos importante, sobre todo para los vecinos del sur, que saben que siempre los tengo en mis entrevistas muy presentes, es el tren de Recebe.
Decía el concejal del Ayuntamiento de Pájara que el coste del tren de Recebe para el Cabildo Insular de Fuerteventura, de los trabajos que ustedes pues que periódicamente mantienen para para que sea transitable esa carretera, sobre todo hacia la punta de Jandía, suponen tanto dinero que merecería la pena pensar en la pavimentación, un tema que no se habla porque es un tema difícil, complicado con respecto a ciertas corrientes medioambientales, ¿no? Decía que incluso la flora y la fauna se estaban viendo perjudicadas precisamente por el tráfico y que no había día en la que cientos de coches subieran y bajaran a la punta. Recuerden que estamos ahora mismo en un 95% de ocupación en la zona sur de Fuerteventura. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Mantenemos un tren de Recebe en el norte y otro en el sur, que siempre habrá municipios que les parezca insuficiente? Cuando está en Gran Tarajal los de Pájara se quejan, cuando está en Pájara se quejan los de Antigua, cuando está en La Oliva se quejan los de Puerto, en fin. O se plantean que una carretera como la del Faro de Jandía podría ser pavimentada, o no, o este debate no existe a día de hoy. Bueno, en primer lugar, no tenemos un tren de Recebe, tenemos 3. Teníamos uno, el histórico del Cabildo. Durante mi inicio de legislatura como presidente iniciamos y compramos un segundo. Y hoy tenemos 3 con la misma máquina. Tendríamos 3 trenes de Recebe. Hace escasamente un mes se convocó a los concejales del área de todos los ayuntamientos de Fuerteventura para darle una hoja de planificación de dónde van a estar en el municipio centro-sur, centro-sur-sur y centro-norte o norte-norte. Y se está cumpliendo a rajatabla, a excepción de que hubiera que llevar a algo en concreto. Es cierto que tenemos un problema con el Recebe. Ni nosotros tenemos permiso para sacar Recebe. Eso es cierto. Por lo tanto, las cosas hay que tomarlas y hay que verlas en su justa medida. Pero ya tenemos una planificación. No se había hecho nunca, ahora está hecha, ahora tenemos 3. Hemos comenzado hace escasamente un mes y bueno, veremos de aquí a 7, 8 meses que se vaya cumpliendo nuestra planificación desde obras y maquinaria y veremos si se va resolviendo todos estos asuntos. Eso por un lado. Ahora está en Juan Gopar, ¿eh? Con respecto a la carretera de la Punta Jandía, paralicé el decreto de licitación del proyecto de asfaltado de Morrojable a Punta Jandía, incluso hasta Cofete. Paralicé esa contratación. Dijimos, no se haga esa contratación. Y estando de acuerdo con el concejal Alexis Alonso, él sabe perfectamente que ya hace mes y medio que estabas pendiente de una respuesta. Bueno, cuando salga de aquí, ya veo que ha hecho esas declaraciones, pues le preguntaré y tomaremos esa decisión. Yo creo que efectivamente nos estamos gastando muchísimo dinero en el mantenimiento de esa carretera, que no debe ser una carretera convencional, puede y debe de ser perfectamente como la que está en Montañas del Fo, perfectamente delimitada, para que al menos de Punta Jandía hasta Morrojable y desde en el cruce de Cofete, a la entrada del cruce de Cofete hacia Cofete, no, dejarlo naturalizado como está, incluso mejorarlo. Lo mismo. Y por lo tanto, a partir de ahí, no podemos estar, primero por temas de seguridad, segundo, el coste que cada vez que está el tren de Recebe en el sur, durante un mes y algo, aproximadamente cada vez que se lleva a la carretera el tren grande, cuesta más de 200.000 euros entre combustible, personal y tiempo y horas. O sea, por tanto, estamos hablando de un dineral. Y no creo que Lanzarote esté estropeada en absoluto. Tenemos todo lo contrario y aquí se puede perfectamente realizarlo. Desde luego no. Siempre hemos dicho que el asfalto mimetizado, que se puede tintar y sería marrón, tipo el color de la tierra, eso es así, y que habría elementos en barrancos, por ejemplo, como el hormigón, como existe en otros caminos rurales, donde puedan ir, pues tienen que tener esa seguridad y que puedan disfrutar de ese espacio natural. Yo creo que eso es de sentido común y creo que esa decisión es la que estoy esperando, porque nuestra opinión, la del Partido Socialista en Pájara y la del Partido Socialista Insular, es la que le acabo de decir, y estoy esperando por la opinión en este caso de Pájara, de nuestro socio, para iniciar esos trámites, porque entre que se hacen esos proyectos y se ejecutan y se licitan y se piden autorizaciones, bueno, lo primero que habría que hacer es si ambientalmente tendría ese encaje, y creo que la fauna desde luego que sí, y luego no solo eso, sino la seguridad y el ornato de tener algo regulado, arreglado, ¿no? Limpio,
No sé, eso cambiaría mucho esa hegemonía, podríamos disfrutar del espacio natural, incluso puedes perfectamente poner elementos para que nadie se salga fuera del espacio natural y solo la circulación sería en esa carretera. Bueno, y la circulación del tráfico que tenemos, no solo de visitantes, sino actualmente en la isla, pues esté regulada, esté perfectamente definida y creo que pudiéramos aprovecharlo y debemos de aprovecharlo, ¿no? ¿Deberíamos de cortar el acceso a Cofete y a las grandes playas de Corralejo, a las dunas, quiero decir, perdón, a la zona dunar, y poner una entrada? ¿Una cuantía económica? ¿Usted se refiere a Parque Holandés, Corralejo? Sí, la carretera que se cortó en su día, pues porque había una producción y mientras tanto se hacía la autovía, que se habló de que se podría llegar a cortar definitivamente. Yo me refiero a que los grandes espectáculos medioambientales de Fuerteventura, que son por supuesto las dunas y por supuesto, entre otros muchísimos, obviamente, pero desde luego que los lugares más fotografiados, simplemente una visual, un hashtag a Fuerteventura en cualquiera de las redes sociales nos lleva directamente a Isla de Lobos, nos lleva a las dunas y nos lleva a Cofete. Si estas zonas deberían de tener una cuantía económica para entrar, una entrada para asegurar también su mantenimiento. Bueno, en el caso de Cofete, sí, tendría elementos para poder hacerlo, el poder visitar ese arco de Cofete, que muchos no saben su explicación y pudiera y debiéramos trabajar en esa explicación de cómo se origina Jandía y el cráter o semicráter de Cofete, y poder explicarlo, ¿no? De ese espacio natural de más de 129 millones de metros cuadrados, ¿no? Desde luego creo que pudiera hacerlo siempre y cuando se revierta en esa situación. Bueno, confío en que la escritura de propiedad de esa finca pues tenga ese derecho de servidumbre, si no, ¿quién lo cobra? ¿El propietario registral o el usuario como servidumbre no registrada en el ayuntamiento? Es que hay muchos deberes que hacer aquí todavía, ¿no? Y bueno, y esas reclamaciones de cantidad pendientes por mucha gente. Bueno, en cualquier caso es. Y luego con respecto a la carretera de Parque Holandés, Corralejo, yo creo que ya lo hemos manifestado, no creo que haya un cambio de posición por el Partido Socialista, es decir, en la rotonda del Don Pepe debe de haber un prohibido guaguas y camiones. Y punto. Y ya tienen la autovía y se pueden desviar. Es verdad que en el estudio de impacto ambiental, como medidas alternativas, la caldereta Corralejo era la supresión posterior de esa carretera. Pero creo que ese se puede seguir disfrutándolo en los visitantes y turistas. Creo que es oportuno tener una lanzadera desde Corralejo hasta los hoteles. Podría estudiarse, no lo digo que no, y pudiera disfrutarse y naturalizar esa zona. Claro que se pudiera hacer. Lo que sí está claro es que lo que habría que estudiarlo y ver la posibilidad de esa lanzadera, si es gratis, si no es gratis, si quién la paga, esos servicios, en fin, o poder mantener. No sufre hoy el tráfico ni esa presión de tráfico que sufría en su momento con la apertura de la autovía, y por lo tanto creo que las circunstancias cambian. Que se pudiera naturalizar, pues de luego estaría muy bien, no digo que no. Que suprimir carretera desde el Don Pepe hasta pasando Montaña Roja y esa naturalizarla con la piedra de volcán, y esa zona quedar ahí expedita, pues también pudiera ser. Ya tienen los vecinos ese semienlace y pretendemos hacer el otro semienlace de Corralejo en dirección Corralejo, Parque Holandés y Puerto Rosario, así lo podemos sacar a licitación el año que viene. O sea, por tanto no afecta en cuanto a lo que es el usuario. Y proteger ese espacio, pues yo creo que está protegido, que bueno, se pudiera naturalizar bien con lanzaderas o bien con un servicio regulado de entrada de los usuarios en la playa, ¿no? También pueden, ahí tiene, yo creo que eso es posible. Yo creo que la posibilidad de unos como de otros debe ser consensuada, no solo políticamente. Mire, el caso de Lobos es igual, o sea, en el caso de Lobos es igual, es decir, el cobrar una tasa por el coste del mantenimiento de lo que significaría mantener Lobos, también, pero también digo por qué hay que eliminar las viviendas en Lobos. Yo no tengo ninguna vivienda en Lobos, ni yo ni el 99,99 largo por ciento de la isla Fuerteventura. A partir de ahí da la impresión que es que tirar, tumbar y quitar es lo que procede, no lo que nos ha llevado hasta aquí. Otra cosa es que el ornato, que significa arreglarlas todas igual y tener servicios de abastecimiento y depuración, y que lo paga el que vive, sería más, no sé, desde el punto de vista de atracción, mucho más atractivo que lo que actualmente hay. Pero mire, me preocupa más el muelle de Lobos, ¿no? El muelle de la isla de Lobos, que la autoridad portuaria lo ha quitado de su relación de bienes, no tiene medidas de seguridad, no se arregla en condiciones. Y aquí da la impresión que lo que se quiere es prohibir todo, si no cobrar una tasa, porque si cobro una tasa parece ser que ya resuelvo el problema. ¿La tasa para qué?
para arreglarlo, para acondicionar, poder poner sombras, podemos ponerlas, podemos disfrutar de un espacio natural protegido. No, es que la capacidad de carga, mire, la cueva de los Jameos, la cueva de los Verdes, los Jameos del Agua en Lanzarote tiene 1.700 personas cada turno y nadie lo discute. Y por lo tanto yo creo que aquí es demasiado dinero gastado, demasiada gente opinando fuera de aquí de lo que es el sentido común, y que si no mezclan que si el water taxi, sino que si es el ilegal y que si no es que si no sé cuánto. Es decir, yo creo que, y nos olvidamos de elementos de seguridad como el muelle del islote de Lobos, en que la autoridad portuaria lo tiene absolutamente abandonado, ¿no? Y incluso, ¿por qué no se puede conservar esas viviendas? ¿Por qué no se pueden conservar las de Cofete? ¿Por qué? Vino alguien, algún iluminado ahora, el que dice en el que se conectó con la historia, y en el que dijo, no, esto es de especulación, o se puede arreglar y se debe de arreglar, o porque cuando llegas allí da la sensación que estamos en el medievo, ¿no? Me refiero a Cofete. ¿Por qué no se puede arreglar? ¿Por qué? No es construir más viviendas, no es hacer nada, es arreglar las que están. Es que no es verdad que se vaya a construir allí, eso no es verdad, eso es espacio natural, eso que es que no va a ser así. O Punta Jandía. ¿Por qué no se puede tener un camping en condiciones? ¿Por qué? Y arreglar el portito de Punta Jandía, ¿por qué no? Porque 4 que gritan más y por tanto se les oye, a 4 que no gritan y no dicen nada, realmente no tienen unas condiciones de verdad, en condiciones vitales en las que dices tú, qué bonito el enclave, qué bonito, y que, oye, pues quien viva y tenga la propiedad, pues mira, pues buena suerte para ellos, pero ¿por qué no hacer las cosas bien? Y yo creo que aquí hay un debate, que si cobro o no cobro por ir a acceder a un sitio u otro cuando lo tengo hecho un desastre. Dice, no voy a cobrar para mejorarlo. Bueno, mejóralo, y me dices que el servicio me cuesta €500,000. Tanta gente entra por €500,000 y lo recaudo. No sé si vale €1 o €2. ¿Tú crees que alguien no quiere pagar los €2 por entrar allí? Pero para tener algo, para aprovecharlo de verdad. O sea, para aplicar algo, para tener allí, no sé, personas que puedan decir, oiga, mira, las conformaciones, incluso hasta los últimos descubrimientos con respecto a los vestigios romanos, ¿no? Es decir, cualquier cosa, hacerlo de verdad, es decir, pensar con altitud o con claridad o con longitud de miras, ¿no? Bueno, lo de los campings, que ahora con motivo de la Arena Negra saben que muchas personas han dicho, oye, pues si se puede hacer un camping para un festival en un tiempo récord o una zona delimitada, ¿por qué no se puede construir un camping de forma permanente en la mayor parte de los municipios? Es un tema que la Asociación de Campistas ha puesto sobre la mesa y que yo creo que ya en las últimas ediciones se ha disuelto un poco esa voluntad, porque han visto que ni siquiera había zonas acondicionadas para la retirada de aguas negras, etcétera. Es decir, lo de la zona de acampada en Fuerteventura sigue siendo una especie de tierra de nadie, donde cualquiera monta una o dos o 100 o 250 autocaravanas en las zonas cercanas a la costa y monta su propio apartamento en la primera línea del mar a coste cero. Es decir, esto es algo que vemos, que disfrutamos y que vivimos en Fuerteventura. El problema es que ya no es un caso residual. El problema es que ahora mismo los barcos vienen a Fuerteventura cargados precisamente, y estas personas, por mucho que además sean muy cuidadosas con el medio ambiente, que lo son en su gran mayoría, generan un residuo que la isla no puede ofrecerle. ¿Dónde tiene que retirarlo? No sé si el asunto de las acampadas se resolverá en esta legislatura. Yo, perdona que sonría, pero cuando entendamos y seamos capaces de explicar que es una competencia exclusivamente municipal, desde hace muchos años lo venimos diciendo, exclusivamente municipal, no encargar una encomienda de las normas, ordenanzas, anunciarlas 20.000 veces, lo que hizo Lloret en su momento y lo que se sigue haciendo ahora. Es decir, vamos a terminar esa ordenanza. ¿Pero qué ordenanza si no estás haciendo una ordenanza? Lo que estás haciendo es diciendo en cuáles sí y en cuáles no, dónde se puede acampar fuera del dominio público marítimo terrestre, y en aquellas áreas que no sean, cuando tengan un tipo de protección, o bien cepa o bien otro tipo de protección. Ahora, ¿quién debe de ordenarlo? Los municipios. Hay iniciativas privadas en el norte, que a mí me costan al menos al sur de Cotillo, que llevan como 12 años, no sé si habrá desistido, habrá fallecido el señor, porque claro, se ocuparon algunos incluso de poder ampliar las zonas cepas, por si acaso, para que no hicieran un camping regulado. Una vez que tú tengas camping regulado donde vaya la autocaravana luego a descargar sus aguas sucias, pues ya sabe dónde tiene que ir. Y donde esté aparcado o no esté aparcado, sabe que lo que tiene que es una ordenanza o bando municipal y es sancionable. Y a partir de ahí, eso es una cosa. Otra cosa que se quiere hacer, yo creo que estoy convencido que la inmensa mayoría de lo que ustedes les están diciendo de esa asociación quieren simplemente saber dónde
Sí, y exacto. que tenga los servicios donde pueda estar y nadie está diciendo que no paguen por ellos. Estoy convencido que no, porque saben que recoger las aguas y el suministrar agua a sus autocaravanas, en fin, en definitiva es perfectamente posible. Pero mire, en el caso del norte, me consta que mi compañero Julio Santana lleva esperando por la Dirección General de Costa años para que simplemente dé el visto bueno al planning de acampada, ¿no? Pero bueno, seguimos en lo mismo. Es decir, ¿para qué se lo vamos a dar al del norte? Que es que si no lo resolvería Julio Santana, ¿no? En vez de decir que lo resolvería el Ayuntamiento de la Oliva, que al fin y al cabo es el Ayuntamiento de la Oliva el que lo va a resolver, ¿no? Pues bueno, pues sigamos paralizándolo ahí hasta que, en fin, ya habrá tiempo de que lo resuelvan, ¿no? Desde luego es una situación bastante complicada, ¿no? Igual que, por ejemplo, en Punta Jandía hubo el incendio, todo el mundo parece que iba a dar soluciones y todo el mundo opinó. El Ayuntamiento no ha dado pasos en ese sentido, debería haber dado pasos en ese sentido y haber iniciado. Hay una ordenanza del plan rector del Parque Natural de Jandía que se está en trámite, que debería de contemplarlo, ¿no? Esa posibilidad de poder hacer ese camping, sea de quien sea. Pero ya tendrías la posibilidad de disfrutar el ámbito, poder ir a dormir en ese ámbito e incluso regúlalo el tiempo, un día. Es que a veces pensamos más allá de lo que realmente se necesita, ¿no? No se necesita pensar más allá en eso, sino tener una zona donde se pueda perfectamente disfrutar de lo natural y de nuestro espacio. Si no, al final no la tiene, se hace lo que se da la gana y tampoco actúa sobre a quien en algunos casos sí, en otros la inmensa mayoría no. Bueno, estamos viendo imágenes, gracias Suso, el realizador, de qué pasa en Fuerteventura, sobre todo cuando llega el calorcito y llegan los días de descanso y de cómo las zonas costeras a un lado y al otro, a este y a oeste, se llenan de auténticos poblados, de caravanas, de coches camperizados, en fin. Bueno, para terminar, Blas Acosta, ustedes han recibido el apoyo unánime de las agrupaciones locales al Partido Socialista, a esta delegación majorera que acudirá al Congreso Federal, 41 ediciones ya de Congreso Federal. Y bueno, preguntarle cuáles son las expectativas de este Congreso después de haber culminado este proceso de selección. Usted en la última entrevista nos decía que no descartaba continuar al frente del Partido Socialista en la próxima legislatura. No sé si se están incorporando cambios también para algunos municipios, si ya están barajando esa posibilidad. Sé que es lejana, pero usted, que lleva mucho tiempo en política, sabe que estamos en el ecuador de esta legislatura y que a partir de aquí empieza otro tiempo, ¿no? Empiezan o los tiempos se ejecutan de otra manera. Por lo tanto, ¿cuál es el horizonte del Partido Socialista y de usted mismo? Bueno, el Partido Socialista creo que tenía la posibilidad de no hacer el Congreso en noviembre, pero bueno, lo ha celebrado. Sí, es una decisión exclusiva del secretario general del partido, es una decisión propia de él, de cuándo se convoca o no se convoca, obviamente con su ejecutiva. Han decidido anticiparla, ha habido contestación a decisiones de pacto de gobierno en cuanto a por una mejor redistribución de la balanza fiscal, me refiero a lo que llaman cupo catalán o lo que se ha querido vender o se vende por el Partido Popular, poco menos que nos van a robar. Bueno, y ha habido contestación, en este caso, de muchas comunidades, en la de Castilla-La Mancha, Aragón, en fin, en definitiva, eso se resuelve en un congreso. Los delegados, la mayoría contra la minoría. O sea, el Partido Socialista tiene 145 años de historia y superará a Sánchez y superará al que venga luego, ¿no? Y desde luego en el cable local a Blas Acosta, ¿no? Y anticipa pues la celebración de su congreso básicamente 2 años, porque pudiera ser en el 25. A partir de ahí, todos los demás, todas las direcciones regionales, insulares y municipales en cascada. O sea, la regional en finales de enero, luego la insular a finales de marzo aproximadamente y las municipales en mayo y junio deben de estar, renovar o mantener las direcciones que se consideren y se voten a nivel interno. Yo creo que lo que espero de este Congreso, bueno, lo que esperamos de este Congreso es tener una posición clara en cuanto a lo que es este país, que es un Estado de comunidades, pero básicamente es un Estado que ha cedido muchas competencias y en las que deben de estar financiadas con unos elementos que creo de financiación que deben de declararse, es decir, si es por población, si es por envejecimiento de la población, si es por colegio, si son por niños matriculados, etcétera, que debe de aclararse, ¿no? En el que haya siempre un soporte de solidaridad donde no hay concentración de viviendas en comunidades autónomas que no están muy pobladas, tipo Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja incluso, o Canarias por su lejanía, ¿no? También. Que es evidente que Canarias
si no fuera por el Estado no podría existir como comunidad autónoma. Así 7.700 millones de euros de los 10.000 y pico millones del presupuesto son del Estado, es decir, los que aporta el Estado. Canarias se financia con los 2.000 y algo largos del IGIC, que es un impuesto que no es el IVA, que va a la caja única y luego se devuelve a los demás. Por lo tanto, es importantísimo eso que se sepa y que se tiene claro. Si así no es el Estado, nosotros no aportamos, como nuestras empresas en nuestra fiscalidad no aportan ni tan siquiera un 15% de lo que recibimos como presupuesto de las comunidades. Y es verdad que hay comunidades tipo Cataluña que hacen una aportación muchísimo mayor a otras que se venden como que son las que más aportan, tipo Madrid, ¿no? Pero si tengan los domicilios fiscales, por ejemplo, de las recaudadoras de bancos, por nuestras hipotecas, de compañías telefónicas, por nuestros recibos de teléfono. En fin, si tienen los domicilios fiscales en Madrid, da la sensación que es que la que más recauda y que más aporta. Pues eso no es correcto, ¿no? Sale una presidenta Ayuso diciendo ese tipo de barbaridades y luego lo compran todos los medios y dicen es que Madrid es la que nos aporta más que Cataluña, ¿no? Entonces hay cuestiones que esa balanza fiscal se debería de publicar para que la gente lo sepa verdaderamente dónde está la inversión. Y en ese caso, pues bueno, yo creo que eso origina, hay que ser honesto, origina ese congreso y creo que hay que salir de ahí con una serie de ideas nuevas, claras, y que bueno, a partir de ahí, pues que el partido, pues ya cuando crea conveniente, que es probable, pueden haber elecciones en función de lo que ocurra, mantengas o no tengas más presupuestos, pues en otoño del año que viene, que puede haber elecciones, pues ya tenga al menos los liderazgos con un mensaje claro, que es el convenio, en este caso la ponencia marco del Partido Socialista, que es lo que haría o dejaría de ser en cada una de las materias de la vida. Y en el caso de Fuerteventura, lo que usted me pregunta, bueno, pues será una decisión después del Congreso Regional, que será en enero, la que se tome en ese sentido, y a partir de ahí pues veremos si me pudiera presentar o no. ¿Me puedo presentar? Claro que puedo. O sea, puede yo, como muchos, como yo, en muchas diputaciones provinciales, pedir una dispensa para poder ampliarlo. Pero bueno, ya veremos y seguramente se hará con total sosiego y tranquilidad, o bien una cosa o bien la otra. Pero bueno, siempre que quiera venir gente a trabajar en la parte orgánica, en la que obviamente es la que llevas, que no se retribuye, sino se retribuye por ideas y convicciones, pues que quiera venir y quiera coger el partido, pues encantado, ¿no? Eso no es un atrincheramiento, si pudiera usted llegar a pensar eso. Bueno, veremos lo que ocurre con el futuro del Partido Socialista y si efectivamente hay responsables que estén dispuestos a asumir la enorme responsabilidad de la presidencia, de la Secretaría General de un partido. Blas Acosta, muchísimas gracias por esta amplia y heterogénea entrevista. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y hasta otro día. Gracias. Gracias. Por cierto, recordamos aviso de lluvias en toda Canarias, especialmente la alerta que acaba de producirse en La Palma, en Tenerife, 100 litros en las próximas 12 horas. Y eso sí, la previsión de que ni en Lanzarote ni en Fuerteventura va a caer hoy ni una sola gota. Pausa y volvemos con los vecinos que han recogido las firmas para echar una mano también al Ayuntamiento de Antigua en la solicitud urgente de un centro de salud en la zona de Caleta de Fuste.